la charla que vamos a tener ahora con Leandro Morgenfeld. Él es historiador, es autor de libros, este es su último libro, Nuestra América, Estados Unidos y China, transición geopolítica del sistema mundial, que bueno, lo habíamos dicho antes, había aparecido la cuestión del acuerdo, estuvieron también las elecciones estas de medio término en Estados Unidos, con lo cual la capital del imperio pasó a estar como en primer plano en las últimas semanas en materia noticiosa, ¿no? Sí, sí, no, decíamos en el bloque anterior que el hecho del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, del que sabemos más a través del gobierno norteamericano que del propio gobierno argentino, involucra... Como siempre en el último tiempo, el que informa es Estados Unidos. Sí, habla de una cantidad de condiciones que en principio son opacas, pero que a priori entendemos que no son beneficiosas y que comprometen en gran parte la soberanía nacional. ¿Cuál es tu análisis sobre lo que podemos saber hasta ahora de este acuerdo? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación a Gladys, a Manu y a Cachorro y a Claudio. Es un placer estar acá. Efectivamente, sí, lo venden o lo quiere vender el gobierno argentino como un acuerdo, ¿no? Como una negociación, pero esto es más bien una imposición, ¿no? Decía Claudio antes, es un pacto casi neocolonial, si lo podemos llamar pacto, ¿no? Más bien fue el canciller Kirchner, le dijeron firme acá. Y digo, para el que no sigue estos temas, hay muchas cuestiones técnicas, mucha opacidad, en realidad es un marco acuerdo de una cosa que todavía no se firmó y que además, según nuestra Constitución, en varios de los puntos debe pasar por el Congreso. Esto es importante decirlo, lo quieren mostrar como un hecho consumado, pero no lo es. Pero para el que no sigue estas cuestiones técnicas, ahora podemos profundizar en algunas, ¿no? De lo que es un acuerdo de libre comercio. Creo que se puede entender fácilmente. Hace 2 años, Argentina era un participante activo junto con México y Brasil en el G20, había logrado en la cumbre de Johannesburgo, ¿no? Del grupo BRICS ser incorporado en el BRICS+, ¿no? Es una gestión que había hecho Lula y otros gobiernos, iba a ser el segundo país latinoamericano en ese club que hoy es geopolíticamente, ¿sí? Y desde el punto de vista de su PBI a paridad de poder adquisitivo, más importante que el G7, por ejemplo. Argentina es parte del Mercosur, que en los últimos años había habido un proceso de ampliación de la CELAC. Milei le da la espalda a todo eso y hoy lo anuncia Estados Unidos, solo en inglés, es un dato simbólico pero importante también, este acuerdo marco, ¿junto a quiénes? A El Salvador, Guatemala y Ecuador. Esa es la liga en la que está jugando ahora Argentina. Nos quieren vender que estamos muy lejos de Brasil, Rusia, China y de todos, y muy lejos de BRICS, América Latina. O sea, pasamos de la Libertadores al regional metropolitano. Países que están con gobiernos, 3 por lo menos de ellos, con gobiernos, sí, de ultraderecha alineados con el gobierno de Estados Unidos, que son muy reacios a todos los mecanismos de cooperación y coordinación política a nivel latinoamericano, y 3 países que básicamente, además que 3 países tomados por el narco, y además 3 países que no tienen ninguna capacidad industrial comparable con la Argentina. Bueno, ahí nos lleva a Argentina, que es parte del G20, como decíamos, y es la tercera economía de América Latina y el Caribe. Justo una semana después de que celebramos los 20 años del no al ALCA. Para eso simbólicamente también muy importante. Estados Unidos todavía no se recupera de ese golpe. El no al ALCA fue muy importante, fue una construcción que hicimos por abajo y por arriba de la resistencia del proyecto imperial de Estados Unidos, que duró muchísimos años, ¿no? La autoconvocatoria no al ALCA, los plebiscitos que se hicieron en muchos países de la región, sí, incluida la Argentina, ¿no? Los 5 Foro Social Mundial, ¿no? En enero del 2005 cerró, yo estuve ahí en Porto Alegre con una movilización de 100.000 personas contra el ALCA. Y por supuesto toda la movilización, la contracumbre de los pueblos. Perdón, y donde además pareciera como una venganza, eso que fue como una humillación para el entonces emperador Bush, de también una humillación, esto de la Argentina se muere, de lo que dijo anoche Bessent, fue que diciendo, bueno, somos como un padre que le firma, o sea, no solo está la sumisión, sino además una humillación y un regodeo alrededor, ¿no? Por supuesto, y creo que es aleccionador. Es cualquier país que ose desafiar en la región a Estados Unidos va a tener, sí, como pasó con Brasil, como pasa con el gobierno de Colombia, con muchos gobiernos de la región, obviamente con Venezuela en este momento, que está siendo atacada, ¿no? Violando el derecho internacional, ¿no? Con bombardeos y asesinatos extrajudiciales, ponerle la bota encima. Vos fíjense ustedes, el canciller Kirchner la semana pasada, el viernes, ¿no? Al día siguiente de que anunciaron este acuerdo o este preacuerdo o este entendimiento, en una entrevista con Feynman, habló del no al ALCA.
¿no? Y dijo, ni esto no, esta traición, dijo, lo que le hicimos a Bush, para él es una traición, no se le hace ni al peor enemigo. O sea, el propio canciller argentino estaba diciendo que este acto de sumisión neocolonial que está haciendo el gobierno de Milei es una suerte de un poco compensación por lo que fue el punto clave, ¿no? Porque me parece que acá una cuestión es la imposición. Acá hay consentimiento, deseo, búsqueda absolutamente de la subordinación como en realidad ha sido el mecanismo de solución de la crisis terminal que tenía el gobierno. Se parece mucho a las imposiciones que recibió China en el siglo de humillación por los imperios, ¿no? Que eran pactos de rendición. Esto parece un pacto de rendición. El gobierno de Estados Unidos se cebó y le dijo, bueno, agregá esto, agregá lo otro, y no dan nada, nunca se vio una... Acá no hay un ejército que haya combatido. O sea, el gobierno no es un ejército de combate, sino que en todo caso, en realidad, lo que hace es consentir. O sea, que el nivel de vulnerabilidad es brutal. Porque no hay límite de ninguna naturaleza. Y el tema de la liga en la que nos ponen Guatemala, Ecuador y El Salvador, no solo que no hay, ninguna es comparable en términos de la base industrial que Argentina tiene y que ellos no tienen, sino que en realidad Argentina es competidora de los Estados Unidos en acero, en aluminio, en agro, en energía, en laboratorios, en productos medicinales, ¿no? Que casualmente productos todo lo que... agropecuarios. ¿no? Productos agropecuarios en agro. Pero digo, estos países, en cambio, en la parte de sus exportaciones, venden productos tropicales que efectivamente los Estados Unidos quieren que efectivamente ingresen. O sea, tienen en ese sentido cierta funcionalidad. Pues Argentina no tiene funcionalidad, tiene un saldo negativo de 3.600 millones de dólares anuales. Y digo, hay un problema extra en esta competencia, y es que Estados Unidos está interesado justamente en el no desarrollo de Argentina de algunas cuestiones. Lo hablábamos con Kemp la semana pasada al respecto, por ejemplo, de la energía nuclear en la Argentina, donde hay una intención de parar cualquier desarrollo. Una de las tantas imposiciones a Milei fue parar la construcción de la cuarta central atómica que iba a ser financiada por China. Ahora la privatización donde se las van a quedar, efectivamente. Pero esto que dice Claudio es clave, la no complementariedad de las economías de Estados Unidos y la Argentina. Este es mi tema de tesis, mi tema histórico, es clave. Y yo creo que para entender esto nos tenemos que retrotraer ya no al siglo XX, sino al siglo XIX. ¿Se acuerdan? Bueno, digamos, ustedes que peinan canas ya casi como yo, que... Pero no tanto como para recordar el siglo XIX. Siglo XIX. Las potencias industrializadas imponiendo el libre cambio a los países que se estaban incorporando a la economía mundial. El debate proteccionista famoso, Vicente Fidel López, el propio Carlos Pellegrini, en 1873... diciendo no adoptemos acrítica y tontamente, ¿sí?, el libre cambio, porque esto es funcional a Inglaterra, que ya está industrializado. Mientras Estados Unidos era fuertemente proteccionista, mientras Alemania era proteccionista, Francia era proteccionista, nosotros tontamente, y en función de los intereses británicos y con la clase dominante que era funcional esos intereses como correa de transmisión, teníamos una política de apertura. Pero ahora Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, están aplicando políticas profundamente proteccionistas y profundamente industrialistas y de subsidio a su producción. Y al mismo tiempo nos imponen con este tipo de acuerdos una apertura boba a países como la Argentina, que va a provocar una tremenda desindustrialización. Yo soy de la idea, y te pregunto si es válida la comparación. Yo creo que detrás de estas imposiciones del Fondo Monetario Internacional y ahora directamente del gobierno de Trump, lo que se busca es arrasar definitivamente con esta capacidad productiva que fue capaz de generar Argentina a partir de los años de sustitución de importaciones luego de la Segunda Guerra Mundial, y que nos permitió el desarrollo que, a pesar de los distintos golpes de Estado, de las distintas políticas liberales y neoliberales, se intentó destruir y que todavía no se ha podido totalmente. Yo comparo esta ofensiva final del capital sobre la Argentina y su estructura de desarrollo científico, tecnológico, industrial, de conocimiento, lo comparo con la guerra de la Triple Alianza que organizó Inglaterra con la complicidad de los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay para destruir el Paraguay y destruirlo
e impedir su desarrollo por generaciones enteras. ¿Es correcta esta comparación? ¿Es exagerada lo que yo digo? Me parece que no es exagerado. Creo que es el cuarto intento de ofensiva de imponer un esquema neoliberal en la Argentina. Martínez Dios, última dictadura el primero. Cavallo durante las dos presidencias de Menem en los 90, ¿no? Y Macri y Sturzenegger, la misma dupla, ¿no? En el gobierno de Macri. Este es el cuarto intento que tiene, como decías vos, un objetivo de hacer lo que se hizo con Paraguay, si queremos, para poner esa comparación que tomás histórica, me parece interesante para iluminar lo que está pasando. Es decir, arrasar la posibilidad de que Argentina, como tuvo en las últimas décadas con gobierno de todo signo, tenga una alianza estratégica con Brasil, se proyecte como un polo a nivel mundial y terminar con esa posibilidad no solo en los próximos años, porque el gobierno de Milei va a terminar tarde o temprano, sino que sea irreversible. Y eso, por eso es tan importante lo que vos decías al principio, en el primer bloque, no demos esto como un hecho consumado. Así como con Thatcher, ¿no? En los 80 nos trataban de convencer que, bueno, ya está, no había alternativa. Ahora nos quieren decir que no hay alternativa, que toda América Latina está girando hacia la derecha, la ultraderecha, que el poder de Estados Unidos es incontestable. Dos cosas contraintuitivas. Primera, que lo analizamos en ese libro, ¿no? Trump se muestra como un Estados Unidos todopoderoso que va a disciplinar a todo el mundo y que va a disciplinar a América Latina. No, estábamos en un proceso de transición hegemónica a nivel mundial, donde lo que hay es una aceleración del declive relativo de Estados Unidos. Trump es una expresión de eso. De hecho, él asumió el 20 de enero de este año y dijo, voy a ponerle fin a ese declive. Lo que tenemos en todo, incluso en el enfrentamiento que tiene con China, con Rusia y otros actores, es que Trump no está logrando imponer sus objetivos. Lo que sí está haciendo es recostándose muy violentamente sobre el hemisferio occidental, o sea, América Latina y el Caribe, lo que ellos despectivamente llaman el patio trasero. Sí. Ellos no pueden ya gobernar el resto del mundo como hacían al principio de la posguerra fría, pero dicen, esta va a ser nuestra área de influencia. Y ahí van con todo. Están movilizando el mayor portaaviones que tienen, remilitarizando el Caribe, amenazando con recuperar por la fuerza el canal de Panamá, anexión de Canadá, anexión como el Estado 51, de Groenlandia, base militar en Ushuaia, política de cambio de régimen, ya no solamente contra la supuesta narcodictadura de Venezuela, como ellos lo justifican, sino dicen vamos a meter preso al gobierno de Petro, el primer gobierno de izquierda en las últimas décadas en Colombia, es decir, lo que fue una suerte de portaaviones en los últimos años de Estados Unidos simbólicamente en toda América del Sur. Es decir, eso es lo que está en juego, pero tenemos un mundo mucho más multipolar. Hace 20 años le dijimos no al ALCA, construimos las condiciones políticas por abajo y por arriba para enfrentarlo, pero Estados Unidos era mucho más fuerte que lo que es ahora. Hoy hay mejores condiciones estructurales a nivel global para frenar este proceso de ofensiva de Estados Unidos, que es muy virulento en nuestra América, y poder ser uno más de esos polos emergentes que hay a nivel global en un mundo más multipolar. Y lo último, esta semana tuvimos no solo las elecciones de Chile, que nos generan, digamos, un sabor bastante agridulce, sino tuvimos un plebiscito o 4 preguntas que se plebiscitaron en Ecuador. Noboa es uno de los gobiernos más alineados con Estados Unidos. Perdió los 4. Una de las consultas que hizo el gobierno de Ecuador, el gobierno de Noboa, es modificar la Constitución para permitir que Estados Unidos reabra la base militar norteamericana que había cerrado en Mantra el gobierno de Ecuador. Perdió por más del 60% de los votos. Perdió en las 4 consultas. O sea, la batalla política, la batalla de ideas no está terminada. Eso en lo externo. En lo interno, ¿cuál es la situación de Trump? Porque en las últimas elecciones de distintos estados, los resultados no le fueron tan favorables a Trump. ¿Por qué no nos ayudas a esclarecer? Eso es fundamental. Trump se vende hacia afuera y hacia adentro como un tipo omnipotente, como casi un monarca, ¿no? Tiene mucho más poder interno que el que tenía hace 8 años cuando inició su primera presidencia, porque ahora controla la Corte Suprema, controla el partido, controla ambas cámaras, ¿no? Se cargó a los principales directivos de los medios de comunicación que eran críticos, ¿no? Es un tipo que acumula un poder. Sin embargo, nosotros, y esto no lo digo ahora, lo vengo diciendo desde que empezó esta segunda presidencia, las protestas son enormes. Bernie Sanders y Alejandro Ocasio-Cortez, el sector de los socialistas democráticos, que dan la pelea dentro del Partido Demócrata, pero son un sector específico, vienen haciendo durante todo el año algunos de los actos más grandes de toda la historia, mucho más fuerte que las 2 candidaturas de Bernie Sanders. Hubo 3 grandes movilizaciones
las últimas dos con la consigna No Kings, no queremos reyes. La última hace pocas semanas, varios millones de personas en 2.700 ciudades. El alcalde de Chicago, ante 300.000 personas, dijo, tenemos que ir ese día dijo, tenemos que ir a una huelga general contra el gobierno de Trump. Hace 2 semanas, ¿sí?, ganó Mandani, que es el candidato de este sector de los socialistas democráticos, nada menos que la ciudad de Nueva York, la más rica, la más poblada y donde surgió el trumpismo. Y arrasó entre los jóvenes y arrasó entre todas las minorías, a pesar de tener el establishment de ambos partidos en contra, porque enfrentó a Cuomo. En Atlanta, en además perdió las elecciones de Virginia, gobernador conservador republicano, pasa a ser demócrata. New Jersey, donde a Trump hace un año en la elección presidencial había estado a 5 puntos de arrebatarle ese estado a los demócratas, ganó por más de 13 puntos la candidata demócrata. California, Pensilvania, es decir, Trump muestra una cosa, pero las resistencias políticas, la movilización sindical, la emergencia de sectores de izquierda que él dice son, como dice Milei acá de cualquiera que no sea libertario, son comunistas, y amenazó, como nos amenazó a nosotros a Nueva York, con meter preso a Mandani, con sacarle los fondos federales, con mandarle las tropas como se las mandó a Washington, a Chicago, ¿sí? Y el tipo arrasó en las elecciones, va a asumir el 1 de enero con una agenda y una política de propuestas que son, no es teorema de Baglini Argentina, bueno, decía esto y ahora me voy. Claro, bueno, eso digo. Voy esmerilando mis propuestas para hacerme de centro. El tipo mantiene lo que dijo en la campaña, está hablando de los problemas de la gente, es un musulmán que nació en África, va a gobernar la ciudad más rica de Estados Unidos. Todo lo que está mal para Trump. Sí. Es la un tipo que es el eje del mal. Claro. Es el eje del Es mal. una persona. La izquierda no gana moderándose, como ha hecho en un montón pero de... no solo es una cuestión discursiva, sino que es una cuestión de cuál es el programa de gobierno que está hablando de hacer supermercados públicos para abaratar el precio de los medicamentos. Está hablando de transporte público gratuito. Está hablando de regular el precio de los alquileres. Es imposible alquilar vivienda social en Nueva York. Y arrasó, sacó más del 70% entre los jóvenes menores de 30. Esto es una novedad. A Trump ganó la primera vez con el 27% del padrón y la segunda vez con el 33%, porque no son obligatorias las elecciones. Claro. Entonces decimos, ¿Estados Unidos es todo trumpista? No, Estados Unidos tiene un núcleo de apoyo muy duro, Trump, que lo mantiene, pero incluso entre los republicanos está perdiendo apoyo. Todas las encuestas indican que tiene menos del 40% de apoyo, es decir, el índice más bajo desde que asumió en el 2017. Entonces, encuestas, elecciones, las de medio término son en un año, ¿no? Lo que hubo es elecciones a gobernadores y elecciones a alcaldes, como el caso de la ciudad más importante de Nueva York, o Miami. Él dijo, los que huyan del comunismo de Nueva York se van a Miami. Hay que decirle que en Miami también ganó, va a haber segunda vuelta ahora, pero ganó un candidato demócrata, ¿no? Hay que decirle también. Es decir, están pasando otras cosas y hay una suerte de preguerra civil en Estados Unidos, percibida por la mayor parte de los ciudadanos norteamericanos. El año pasado hubo muchas encuestas sobre la percepción de una potencial guerra civil, la violencia política con atentados incluso que se costaron la vida de representantes tanto demócratas como de líderes republicanos, viene increyendo en Estados Unidos la violencia política en una sociedad que hay más de 300 millones de armas de guerra, ¿no? En manos de población civil, y hay muchas milicias armadas en Estados Unidos, hay un proceso de confrontación entre el poder federal, gobierno federal y muchos gobiernos estaduales y muchas ciudades. Lo tuvo con el gobernador de California, lo tuvo con el alcalde de Chicago, lo tiene con el alcalde de Washington y ahora lo va a tener con Nueva York. O sea, es un cristal. Estados Unidos es un cristal que puede... Hay una suerte de implosión interna interesante. Pero digo, vos dijiste que esto tenía que pasar por el Congreso, el acuerdo. En relación al tema Mercosur, ¿cómo queda esto? Porque la verdad que todo lo que dice entra dentro de un tratado bilateral hecho por un solo país, que en realidad sería razón para que desapareciera la Argentina del Mercosur. Excelente la pregunta. O sea, objetivo es destruir, claro. El objetivo de esto es destruir el Mercosur. Mira, si le pudimos decir no al ALCA, vuelvo con esto porque es interesante las experiencias históricas más cercanas. Fue porque en un momento donde Estados Unidos, desde hace 200 años, doctrina Monroe, quiere dividir para gobernar, es decir, hacer negociaciones bilaterales. Cualquier país de la región, incluido Brasil, pero cualquier país de la región que negocie bilateralmente con Estados Unidos, pierde. ¿Qué es lo que hizo Brasil y la Argentina? Antes del no al ALCA, en el proceso previo, decir, vamos a negociar 4+1, o entramos todo el Mercosur junto o no entramos. Y cuando fue no al ALCA, fueron los 4 del Mercosur más Venezuela, que todavía no era parte, éramos el 75% del PBI.
Le dijimos estos 5 que no y los otros 29 decían que sí, se cayó al ALCA. El objetivo de este acuerdo es meterle la cuña que no logró en su momento ni Uruguay ni Paraguay, que los trataron de melonear, digamos, para ver si rompían, digamos, el acuerdo externo común, es tratar de usar a Milei ahora, que es un ariete de Estados Unidos contra la CELAC, contra la UNASUR y contra el Mercosur, para tratar de romperlo. Obviamente eso es contra Si el Parlamento Brasil de argentino Lula. validara esto, estaría rompiendo el Mercosur. Bueno, están tanto en Estados Unidos como en la Argentina tratando de buscar los recovecos, digamos, judiciales para que lo menos posible de este marco de entendimiento, que tiene un montón de cosas, tiene inversiones, tiene directamente decir qué impuestos tenemos que cobrar o no cobrar en la Argentina, tiene un proceso de regulación total, afecta a nuestros laboratorios y la industria farmacéutica local. Le estamos entregando, por ejemplo, a Estados Unidos la soberanía de los datos digitales, que es una cosa fundamental que se regula en todo el mundo y acá se la estamos regalando. Estados Unidos no desregula nada y nos exige desregulación en todos los órdenes. Es muchísimo más grave esto que el ALCA. Es renunciar a nuestro Tenemos- Es desarrollo. renunciar a nuestra soberanía, directamente. Nos corre el reloj. Leandro, muy interesante todo lo que nos has contado. Seguramente volvamos a convocarte porque quedaron, creo que unas cuantas preguntas en el tintero, pero bueno, dicen que el tiempo es tirano o algo así. Ya que veníamos hablando de imperialismos, tiranos y eso. Vamos a un breve corte y volvemos con más Tiempo agenda. Trump, tirano.